Entonces Oye, tenemos hoy día, sí, perdón. Carlos, si me das permiso también para compartir. Sí, eh, hoy día tenemos entonces la presentación de Claudio Gutiérrez, vamos a ponerlo como eh, coanfitrión, para que pueda compartir. Entonces, la idea es que nos cuente del libro. El libro ya algunos ya lo hemos revisado, se llama Ingeniería Chilena, Orígenes de su enseñanza y profesionalización, y esta sería una linda oportunidad para que podamos discutir también no solamente del libro, sino que a propósito del libro, otros temas que nos tienen involucradas a varias en el tema de las ingenierías y de la historia de la técnica. Así que, por favor, Claudio, ¿puedes compartir? Ya, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los que están aquí para conversar. No sé qué formato tenemos entonces de tiempo, Carlos, para adecuarnos a los tiempos que ustedes más o menos tienen. Sí, la idea mía es como tratar de ser lo más breve posible para que conversemos un poquito del tema, ¿sí? Es libre, sí. A veces las personas presentan durante 45 minutos, otras veces media hora, Ya. y algunos se entusiasman un poco más rato. Pero claro, pero normalmente estamos hasta las 6, así Ya, como hora perfecto. tope. Ya, perfecto, perfecto. Ya. Yo voy a tratar de hacerlo en media hora, a ver si conversamos después, porque yo creo que hay muchos temas aquí que conversar y hay varias gente aquí. Bueno, tú, Cecilia, por lo menos de los que yo conozco, digamos que aquí que están bastante más involucrados en los temas de ingeniería como tal, ¿sí? Y del laboratorio de historia también, digamos, a Guillermo, Nelson y varias otras que se me escapan, digamos, pero así que creo que el tema es como, el tema de la ingeniería como tal es interesante. Ya estamos, voy a compartir, digamos, entonces voy a tratar de seguir la onda esta como un momento, compartir aquí ya, ahí estamos. Supongo que ahí se está compartiendo, ¿no? Sí, se ve bien. Ya. Entonces, ya estamos. Esta es un poquito la idea, ese es el libro, esta es la cubierta del libro, Ingeniería Chilena de Origen. El título es un poquito de los editores, como siempre, tratan de vender más la pomada de lo que corresponde, pero esto es enseñanza y profesionalización de la ingeniería entre sus inicios, digamos, 1853, sí, 1800, fines de siglo, ¿sí? Estas fechas son de un par de planes de ingeniería, ¿sí? Así que vamos estoy acomodándome el reloj para que no pasarme después, ya, porque uno se entusiasma demasiado después con esto. Ya está. Perdón, es un trabajo con Benjamín Armijo, que es un estudiante. Ahora, curiosamente, Benjamín no pudo estar aquí porque recién se fue a doctorar a Edimburgo en ingeniería química y llegó allá justo esta semana, entonces no podía estar enganchado, está medio volando allá todavía, digamos, y el trabajo lo hicimos con él, que era ayudante del grupo de humanidades de aquí de la Escuela de Ingeniería, ¿sí? Déjenme, voy a partir con una serie de números como para que todos contextualicemos más o menos y nos ubiquemos más o menos en cómo piensan. La enseñanza en ingeniería formalmente parte en 1853, parte de la carrera de ingeniería en la Universidad de Chile. Hubo antes enseñanza en ingeniería, estaba la Academia Gorbea, que es de los años 40, que tuvo cursos informales, no daba título de ingeniero, pero son cursos de ingeniería, ¿sí? Esto es antes de la creación de la Universidad de Chile, incluso un poquito con una protodirección de obras públicas que aparece aquí en el año 40, en 1840, ¿sí? Hay un programa anterior de Gorbea que voy a mostrarlo también. Hay varias cosas antes, ¿sí? Pero nada cercano a la enseñanza formal de la ingeniería, la carrera, el programa, que es el primer programa del 53, ¿sí? Ese primer programa, entonces, da títulos de agrimensores, de ingenieros geógrafos, de ingenieros civiles y de ingenieros de minas. 4 títulos distintos. Geógrafo, agrimensores duraba 3 años, geógrafo duraba 3 años, civil 5 y minas 5, ¿sí? Y acá están los resultados, es decir, fíjense que habían agrimensores y empezaron a bajar los agrimensores, ¿sí? Acá,
hasta el año 63 más o menos, en que formalmente se acaba la carrera, pero hay algunos que se titulan después también y van a aparecer, fíjense acá aparecen al final unos agrimensores sueltos por ahí, pero realmente están reemplazados por los geógrafos, así que uno podría pensar que la línea negra tiene continuidad con la naranja, ¿sí? Los geógrafos son casi, ingeniero geógrafo era la versión más formal de los agrimensores, ¿sí? Y después están los civiles, que fíjense, los civiles hay muy poco, aquí hay un civil, el primero, ¿sí? Después aquí hay un par más, y luego los civiles empiezan realmente en 1890 hacia adelante, ¿sí? Y escalan, vamos a ver por qué. Y los otros son ingenieros de minas, que son tan por aquí sueltos, ¿sí? Que son pocos, y en algún momento hay momentos en que aparecen más ingenieros de minas que... Estos son los titulados, pero fíjense los números, ¿ah? Los números son bastante escasos, son 10, digamos, uno podría decir que 10 en promedio de titulados por año en general. El background social de los estudiantes en general, muy formalmente lo tratamos en el libro. Creo que este es un estudio que merece un doble clic, merece un estudio más fino. Aquí pusimos titulados con redes de poder, es decir, gente que, a ver, que es familia de gente que está en posiciones de poder, ministerio, justicia, grandes latifundistas, qué sé yo. Y esto, fíjense que son aproximadamente, es como constante, ¿sí? Y esto es interesante, porque este gráfico lo puede ver uno de dos maneras, ¿sí? Uno podría decir, oh, mira, hay realmente la ingeniería acá, estos son los titulados, ¿no? Titula, pero no es tan cierto que titula solamente a gente con poder, y esto habla de que la ingeniería no tenía un prestigio social muy fuerte, ¿sí? Y se va haciendo prestigio social de a poco y va incorporando a gente de muchos otros sectores sociales acá, ¿sí? Vamos a ver que esto, al romper en el tiempo de Balmaceda, es un tremendo tema, digamos. Una de las acusaciones que se hace a Balmaceda es de incorporar gente, digamos, sin clase a los puestos de poder, cosa que era escandalosa. Y esencialmente se referían casi a la mayoría de ingenieros. Piensen que esto se va acumulando, estos son titulados por año, pero se van acumulando. Una comparación con otras profesiones, ¿sí? Con ingenieros, con médicos y con abogados, ¿sí? Aquí están, fíjense, en 1865 hay 191 ingenieros, ¿sí? 239, estos son en total, ojo, no son titulados ese año, son totales, ¿sí? 191 ingenieros, 239 médicos y 435 abogados. Y las curvas, curiosamente, son bastante parejas, si ustedes, similares, si ustedes se dan cuenta. Uno esperaría, uno tiene la idea de que abogados se titulaban, digamos, era escandaloso respecto a que doblaban a los otros, pero la proporción más o menos se mantiene. En el caso de los ingenieros, la curva de crecimiento de los ingenieros es más o menos pareja, porque se iban titulando regularmente por año, y la incorporación de ingenieros extranjeros al país es más o menos similar, digamos, no hay grandes pics acá, no hay grandes sorpresas. Esto es como para dar una idea una idea comparativa muy pobre, pero para alguna idea de cómo se comportaba Chile con ingenieros en otros lugares, ¿sí? No quise poner aquí el gráfico que lo tenemos en el libro de ingenieros respecto de la población del país, ¿sí? Y curiosamente Chile no aparece tan mal en las condiciones, pero los números son brutales, son distintos, ¿sí? Aquí están, a ver el caso de Chile, 1865, 290 ingenieros, ¿sí? De esos 170 eran chilenos, ¿de acuerdo? Es decir, el porcentaje extranjero era bastante alto. 75, 515 y 280 chilenos, casi 700 ingenieros en 1885 y casi 400 chilenos, 940 ingenieros y 500 chilenos, digamos, ¿sí? Fíjense como el porcentaje de ingenieros extranjeros como que se mantiene, ¿sí? Y en 1905, 2148 y 1400 chilenos, ¿sí? El número este es un poquito distinto de 1907, pero más o menos es una aproximación, ¿sí? Pero nada más que comparen con un país donde la ingeniería era
muy seria como Alemania o Francia, ¿sí? Y los números son brutalmente distintos, ¿sí? En términos de masa crítica para el desarrollo de los temas de ingeniería. No pusimos en este gráfico Inglaterra, porque en Inglaterra, porque España, Francia, Alemania, la carrera de ingeniero se parece bastante a la chilena, digamos, y la chilena está hecha bajo el modelo francés-español, digamos, y el alemán está un poquito hecho bajo el modelo francés, de alguna manera. Es decir, son ingenieros preparados en escuelas y tienen 4 años, qué sé yo, 5 años, 6 años en Chile. En cambio, en Inglaterra es una ingeniería de taller, una ingeniería la formación se da en la empresa y con diferentes niveles de certificación que hace difícil la comparación. Muchos de estos ingenieros que aquí son extranjeros, acá son ingenieros, pero realmente son ingenieros británicos, ¿sí? Y por lo tanto con cierta certificación un poquito menor que lo que, es decir, los números son bastante gruesos acá, no. Ya estamos entonces. Esa es un poquito una visión. Si quiere irme haciendo preguntas sobre la marcha, por favor, si es porque eso pudiera ayudar a aclarar o a mirar ciertos aspectos. Ese es un poquito el dibujo global, ¿sí? Entonces vamos a ir más al detalle, ¿sí? El libro esencialmente, y el estudio nuestro esencialmente, nos basamos como un eje vertebral sobre los programas, y a partir de los programas queremos entender por qué los programas son así, cambian de alguna manera, y cómo eso mueve, digamos, y cómo eso se expande o refleja la profesión y refleja un poquito la actividad de la ingeniería chilena en el periodo. A ver, lo primero que podemos hablar es, hay un curso de matemáticas de 1832, esto fue traído por Claudio Gay, fue propuesto por Claudio Gay, que venía recién llegando al país, ¿sí? Le piden el curso de matemáticas y hace Claudio Gay, disculpen, que hay una disputa parecida, digamos, a la que pasó con este plan. Este plan de Gorbea, ¿sí? Que venía también llegando al país, digamos. Claudio Gay tiene un plan de química, por eso está hablando, y de física muy paralelo a esto, ¿sí? Que es un plan de estudios del Instituto Nacional del 32 que fue demasiado avanzado para la época y lo rechazaron completamente. De hecho, Andrés Bello se preocupa de destronar este plan, ¿sí? Pero fíjense que es un plan, si ustedes lo ven, un plan de matemáticas del 32 en Instituto Nacional, y es esencialmente un curso de ingeniería, ¿sí? Aritmética, geometría, geometría analítica, cálculo, probabilidad, trigonometría, ecuaciones superiores. Series, esos son diferenciales. Series, geometría sublime, cálculo diferencial, cálculo integral, estática y dinámica, ¿sí? Subalterna, la geometría descriptiva y topografía, que era para incorporar los agrimensores. Y fíjense que hay hidrostática, hidrodinámica, hidráulica. ¿Sí? Y en el sexto año, arquitectura civil, fortificación y medida, es decir, ingeniero de puentes, ríos y caminos, ¿sí? Este plan, este curso de matemática, por supuesto, se lo rechazaron a Gorbea diciendo que, a Gorbea sí está bien, a Gorbea diciendo que es muy avanzado para la época, que los estudiantes no iban ahí, y tenían razón, digamos. Este plan no habían sido los estudiantes capaces de llegar a ese cuarto año, salvo 2 o 3 luminarias, digamos, picarte uno entre ellos. Pero entonces el plan no quedó, pero fíjense, nada más que lo pongo porque los estudios de lo que uno consideraría una ingeniería formal estaban ya el 32 planteados y discutidos en alguna parte, ¿sí? El 44 hay un informe de Domeyko al ministro Montt, ¿sí? Y aquí está el origen. Piense que la Universidad de Chile se crea es de fines del 42, el 43 comienza, y comienza sin ingeniería. Comienza con facultad de ciencia física matemática, pero sin ingeniería. Y sin ingeniería, mi impresión, digamos, no lo desarrollamos en el libro, yo lo desarrollé en un libro anterior, pero mi impresión es que Bello tiene mucho que ver en esto, ¿sí? En la concepción que tenía de las ingenierías, de lo que significaba este estudio raro, digamos, que involucraba
la industria material, porque él traía la ingeniería, la mentalidad, sí, perdón, la idea de la ingeniería británica, que es muy ingeniería de industria, ingeniería química, ingeniería mecánica. Es decir, es muy de taller. El ingeniero británico, un sujeto que anda con los dedos negros, digamos, y con overol, ¿sí? No es un letrado. Entonces eso no correspondía, era muy raro que eso estuviera en la universidad. Pero Domeyko, por otro lado, que tiene formación de ingeniería en Francia, y había llegado, recuerden, Domeyko llegó varios años antes del 44 y estaba en el norte haciendo clases de minería en La Serena y en Coquimbo. Y se viene a Santiago cuando piensa devolverse ¿cómo se llama?, a Polonia, y el ministro Mon, de alguna manera, que yo creo que es crucial acá, lo retiene, ¿sí? Y le pide un informe, y este es el informe que Domeyko manda al ministro Montt, ¿sí? Y se lo voy a leer para comentarle un poquito esto, porque esto es sumamente importante y da una idea de cómo se va a concebir esta profesión, ¿sí? Esta nueva profesión, y de hecho, cómo se va a negociar para incorporar esta profesión, que es una profesión, una profesión rara, como les decía yo, en el mundo letrado. Las profesiones, dice Domeyko, que necesitan de la intervención del Supremo Gobierno, es decir, de la universidad, para dar a los que desempeñan una fe pública y judicial son, primero, la profesión de ensayadores. Estos son los ensayadores de la minería, ¿sí? Los que se dedican a hacer pruebas con los minerales para determinar si es plata, no es plata, si vale la pena explotar este lugar u otro, ¿sí? Y segundo, la de los peritos facultativos de minas, cuyo destino corresponde al de los ingenieros de minas de Francia y en parte, si no me equivoco, a los destinos de los capitanes de minas en Inglaterra. Esas son las dos profesiones que necesitan de la intervención del Supremo Gobierno. Es decir, son dos profesiones que el gobierno necesita de alguna manera no solo regular, sino que, vamos a ver, impulsar. Dice Domeyko a continuación, es de mi parecer que la profesión de los beneficiarios de metales debe estar comprendida en la misma categoría de la de los mecánicos, arquitectos y tantos otros oficios de artes y de industria que no deben someterse a exámenes ni cualquiera otras restricciones de parte de la autoridad. Fíjense, beneficiarios de metales no son los ensayadores, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque los ensayadores de alguna manera iban a determinar la propiedad de la mina, ¿sí? ¿Vale la pena o no? Los otros los beneficiarios son los que hacen la producción mineral, ¿sí? Son más industriales. Los mecánicos, la categoría, entonces es importante, fíjense, la categoría de los mecánicos, los pobres arquitectos entraron aquí también, no sé por qué, y tantos otros oficios de artes y de industria que no deben someterse a exámenes ni cualquiera otras reacciones de parte de la autoridad, a fin de que se desarrollen por sí solas, bajo el poder de los intereses de los particulares y de las ventajas que estas profesiones ofrecen tanto a particulares como a empresarios. Fíjense que aquí entonces hay una primera concepción muy, muy, muy relevante, donde se ve una ingeniería de Estado no solo porque es del Estado, sino que porque es una ingeniería pública, una ingeniería civil, una ingeniería para toda la sociedad, y otra, una ingeniería de particulares, ¿sí? Una ingeniería él le llama particulares y empresarios, eso es muy, muy significativo, ¿sí? Lo que hoy día llamaríamos los particulares, ¿sí? Los particulares que tienen su lógica propia y por lo tanto tienen que aprender o tienen que desarrollar escuelas por su cuenta, es decir, no es una preocupación del Estado. Implícitamente eso es lo que se está diciendo acá, y acá seguimos la misma lógica de Bello. La industria es un asunto que en este momento todavía no es de Estado. No hay necesidad de regular eso aparece o desaparece, digamos, y por lo tanto quienes desarrollen ellas aparecen o desaparecen. Antes de seguir, quizás aclararles muy brevemente, porque va a aparecer después el tema, de las dos grandes formas en que se desarrolla la ingeniería, ¿sí? Yo les decía, hay una escuela de ingeniería que es la escuela alemana, la escuela francesa por excelencia, y la escuela española, que es un poquito tributaria a la francesa, ¿sí? Y por otro lado, como estaba hablando de paradigmas, ¿sí? Y por otro lado, la escuela inglesa como tal, ¿sí? Y por ahí las escuelas nórdicas se balancean entre unas y otras. ¿Cuál es la diferencia?
incluso dentro de todos estos países. Primero, la ingeniería inglesa es una ingeniería de taller. Es decir, la ingeniería inglesa cabe exactamente en lo que Domeyko dice aquí, es un asunto de particulares. Con la diferencia que en Inglaterra regulan a los particulares, pero es un asunto de particulares. La ingeniería francesa es un asunto de Estado, un asunto de... ¿sí? Fíjense que todavía esto no tiene que ver con disciplina, que es importante, ¿eh? Sino que tiene que ver con un enfoque de cómo vamos a hacer. Entonces, para enseñar esto, antes de entrar en la disciplina, ¿cómo se enseña esto? ¿Sí? Y estas dos maneras, que son estas dos maneras de desarrollar institucionalmente la ingeniería en el marco del Estado-Nación, ¿sí? Se corresponden con dos formas de desarrollar la ingeniería, que es una ingeniería de escuela, ¿sí? Y una ingeniería de taller, ¿de acuerdo? Y la ingeniería de escuela es una escuela, ojo, escuela no es universitaria todavía, no es importante, ¿sí? Pero es de escuela. Es decir, tú instalas una escuela, es decir, Alemania, digamos, o el Estado francés, que es más característico, instala escuelas de ingeniería. ¿Mm? ¿Qué significa? Son instituciones avaladas por el Estado para formar sistemáticamente ingenieros, bla, 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 bla. En cambio, la formación de Inglaterra era la información medio artesanal, el taller en la empresa. La empresa, ¿cuál es la palabra? Calificaba, ¿no? Preparaba, digamos, a los obreros y técnicos intermedios para que vayan subiendo en la jerarquía y iban haciendo como cursos y traían gente de otro lado y hacían esta cosa. Pero no era una escuela, las regulaciones tampoco, muy fuertes en el marco del mundo educacional. Bien, lo que dice Domeyko de alguna manera acá entonces es que dice necesitamos una escuela de minas, necesitamos una escuela de ensayadores y vamos a ver que después necesitamos una escuela de temas civiles, digamos, y lo otro se lo dejamos a los particulares. Ya, en este marco entonces aparece, voy a hablar de tres etapas acá, una que son las... entonces, en este marco se va a instalar la ingeniería en Chile. Identificamos en este periodo inicial tres etapas, ¿sí? Una fundación y dificultades iniciales, un impulso reformista alrededor de los años 68-79, ¿sí? Cuando hace crisis, hay una crisis muy fuerte de los temas ingenieriles, y después le puse dilemas de la industrialización, pero realmente es el nudo de Santa María Balmaceda, digamos, y es el nudo previo a la guerra civil, y hay todo un tema, estamos terminando un trabajo sobre, digamos, la ingeniería, especialmente la enseñanza de la ingeniería aquí. Hay una revolución muy, muy potente allí. Ya estamos. Entonces, la ingeniería, de alguna manera, en esta lógica de escuela de taller, digamos, esta lógica de estado de particulares, hay que empezar a discutirla. Domeyko es crucial aquí, Domeyko, Montt, ¿sí? Y no es casualidad para mi gusto, pero no es fácil documentar eso, digamos que la ingeniería comienza el 53, cuando Bello ya está, está dejando la universidad a cargo de Domeyko. A pesar de que seguía siendo rector, Domeyko se hace cargo de alguna manera del tronco de la universidad, el 53 mismo, creo. ¿Sí? ¿Cuál es la idea entonces? ¿Cuál es la idea del Estado chileno, de los gobernantes en ese momento? ¿Sí? La idea es crear la escuela de ingeniería en la línea de lo que dice Domeyko, ¿sí? Con las tres profesiones que Domeyko planteaba, digamos, ¿sí? Ensayadores, que son agrimensores, o ingenieros geógrafos, vamos a ver, ingenieros civiles y minas, ¿sí? Ingenieros, y todos estos ingenieros como ingenieros de Estado, ¿sí? Y fíjense que todo el resto queda, por esta lógica de Domeyko, en manos de particulares, que decirlo en Chile es que quede en manos, en ese momento, Chile, mediados del siglo XIX, en manos de nadie, ¿sí? El mundo industrial en Chile en ese momento era muy débil, digamos, y sí hay un atisbo de interés en estos temas, ¿sí? Y se instala la Escuela de Arte Oficio,
¿sí? La escuela de arte oficio, que es un Frankenstein, digamos, porque fíjense que tiene la idea de escuela francesa. La escuela de arte oficio está modelada sobre la base de las escuelas de artes mecánicas francesas, ¿sí? Con la única diferencia que la escuela de arte mecánica francesa tenía el mismo estatus que la escuela de ingenieros civiles en Francia, ¿sí? Pero acá la escuela de arte mecánica, y con la palabra mecánica tiene en español una historia siniestra, ¿sí? Una historia siniestra. Mecánico es el sujeto más despreciable, digamos, en el medioevo español, ¿cómo se llama? El siglo XVII español. Es muy, muy terrible, ¿sí? Eh, y esa escuela queda entregada a una escuela de artesanos dirigida a pobres y claramente sin ningún poder de Estado. Muy, muy pensada en formar, en incentivar, uno podía decir, los empresarios particulares no, los innovadores no, era empezar la mano de obra para resolver los problemas de la aristocracia de la época, digamos. Estábamos pensando en carretas, rejas de palacios, y después vamos a ver que aparecen un poquito los motores a vapor, la máquina y otras cosas en la escuela de arte y oficio. Es interesante, ¿sí? Pero vamos a la ingeniería. Y por supuesto la escuela de arte y oficio está lejos, lejos de la ingeniería pensada como tal, ¿sí? A pesar de que a mediados de siglo va a aparecer la idea de que la escuela de arte y oficio forma ingenieros. Entonces, partimos y el plan, la carrera de ingenieros, el plan del 853, que es un decreto universitario, se crea la carrera de ingeniería al interior de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas para formar ingenieros geógrafos civiles y de mina. ¿Mm? Este es el plan, ¿sí? El plan, entonces, los ingenieros geógrafos tenían 3 años, ¿sí? Y los temas del plan son muy parecidos a estos del 32 de Gorbea. Vean las cosas básicas. Este es un curso de ingeniería, uno podría ser el primer, segundo año, es el plan común de ingeniería hoy día en la Universidad de Chile. Álgebra superior, trigonometría esférica, geometría de 3 dimensiones, geometría descriptiva con sus aplicaciones, aplicaciones sobre hiperperspectiva, física superior, química general, cálculo diferencial integral. Este era el plan común de la Universidad de Chile hace, para no producir mucha discusión, hace 50 años, ¿sí? Puede entrar la computación y alguna otra cosita, pero ese es el plan común, es decir, permanece. Tercer año, topografía, geodesia, principio de mecánica, nociones de astronomía. Al final del tercer año habrá 2 prácticas, topografía y geodesia. Y si se fijan, este tercer año realmente lo que hacía era formar agrimensores, ¿sí? Medidas de tierra, topografía, geodesia, muy, muy enganchado con geometría esférica y otras cosas. Si el ingeniero geógrafo seguía estudiando, pasaba a civil, ¿sí? Primer, segundo, tercer año, los mismos geógrafos, entonces la carrera tenía una salida intermedia que era ingeniero geógrafo de 3 años. Y por eso hay tantos geógrafos y casi no hay civiles, porque todos entraban a la carrera y a los 3 años ya tenían pega, es decir, tenían trabajo de estas cosas, y habíamos visto que, ojo, que el nivel social de quienes entraban no era, digamos, gente de la élite, así que no estaba ese problema, y esto era ingenieros, ojo, ¿sí? Los ingenieros civiles seguían, y el cuarto año, puentes, caminos, que comprende una parte práctica los 2 últimos meses del año escolar, dibujo de máquina, aplicación de la geometría descriptiva, al corte de piedra y madera, arquitectura, mineralogía y geología. Es decir, si ustedes se dan cuenta, lo que es esto es orientación a puentes y caminos, ¿sí? En la lógica del ingeniero francés de puente y camino. Y en 4 años teníamos un ingeniero civil, ¿sí? 4 años, ojo, vamos a ver cuándo aparecen los 5 años y después los 6 años. Bien, el grueso, eso sí, no seguía el último año, ¿sí? Y salía inmediatamente, por eso la mayoría son geógrafos. El ingeniero de minas, el primer año el mismo de las otras ingenierías que habíamos visto, ¿sí? El segundo año, cálculo diferencial e integral, química, mineral y física, tenía un poquito más de química. Tercer año, dosimasia, tratado de ensayos y análisis, y principio de metalurgia, mineralogía, geología, mensura de minas y topografía. Es decir, todo lo que necesita alguien que estudia minas, ¿ya? Dosimasia, que es ensayo, que es determinación de la calidad de los minerales; metalurgia, que es procesamiento de minerales; mineralogía, que es estudio de
fuentes de minerales, geología, y cuarto año mecánica, explotación de minas, manipulación, laboratorio. Fíjense, cuarto año es procesamiento, es lo que Domenico en la otra cosa decía, beneficio del metal. Ya está, esto es el 53. Y aquí están los ingenieros entonces civiles, esta cosa de 4 años ingenieros civiles y de minas. Este es el plan, vamos a pasar demasiado directamente, voy a tener que conversarle algo antes. ¿Sí? Bien, este es el plan, el plan fundacional de las ingenierías en Chile, ¿de acuerdo? Y esto empieza a generar ingenieros para el mercado chileno, voy a ponerlo de esa manera, ¿sí? ¿Cuáles eran las demandas que habían en Chile? Piensen que esto es el 53, los primeros ingenieros empiezan a titularse a fines de los años 50. Y el gran tema de fines de los años 50 en el siglo XIX es la expansión del Estado, ¿sí? La expansión del Estado hacia el norte, que va a terminar en la guerra llamada del Pacífico, la expansión hacia el sur, que va a terminar en la llamada pacificación de la Araucanía, y el Estado y en la extensión hacia más al sur, que va a terminar en la ocupación de Magallanes y el desarrollo de esa zona del país. Y para esta expansión son fundamentales los ingenieros geógrafos, ¿sí? Para mensurar terrenos intermedios, para mensurar las nuevas propiedades que habían, para delinear puentes y caminos, ¿sí? Y para hacer todo lo que significa el levantamiento de los nuevos territorios que se estaban dando, ¿sí? Entonces, naturalmente, la demanda de estos profesionales, estos nuevos profesionales, que la ingeniería luchaba por prestigiarse. La ingeniería es una carrera que, que entra tarde porque no tenía el prestigio necesario, digamos, precisamente por los temas manuales. Se orienta naturalmente a la ingeniería geográfica y a la ingeniería civil. De alguna manera, aunque no había muchos ingenieros civiles, y todo el trabajo que es ingeniería de minas y ingeniería, lo que uno podría llamar industrial, era mucho menor. El mantenimiento de maquinaria, había mucha agricultura en ese momento y había mucha maquinaria, mantenimiento de maquinaria, fundición y esa cosa, lo hacían esencialmente ingenieros extranjeros, ¿sí? Británicos, luego belgas y de algunos otros países. Así que eso de alguna manera hace que esta formación continúe, pero hacia parte, como le decía, hacia fines de los años 50, 60, y después de un par de décadas, hacia fines de los años 60, comienza a producirse una crisis, ¿sí? Comienza a producirse una crisis de estudiantes, hay pocos estudiantes, y eso hace ruido digamos, en las dirigencias del Estado en los temas educativos y los temas ingenieriles. Y empieza a pasar, entonces, ahí empieza a hacerse la pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué la ingeniería no tiene prestigio? Porque la gente no gana mucho, porque es una profesión sacrificada, la de los mineros era sacrificada, era muy raro, digamos, estudiar para irse, tener que irse a los cerros, a no sé qué, en vez de estar en una sala estudiando, o continuar estudiando, o en un tribunal que estaba ahí en la misma ciudad. Todavía pasa eso, de hecho. Así que los ingenieros de mina es una cosa compleja, digamos, y el grueso de ingenieros de mina, vamos a ver que se forma en el norte. Los ingenieros geógrafos y civiles entonces empiezan a tener menos demanda, porque la otra cosa, la carrera era un poco compleja. Si ustedes ven ¿cómo se llama? El programa, era complejo para la educación humanista secundaria, llamémosle en ese momento, que es el plan humanista del 42, creo que es el plan humanista, ¿sí? Es compleja la formación, y los temas ingenieriles no son, a ver, culturalmente es complejo para un estudiante que decide estudiar ingeniería, porque no había apoyo, no había libros, en su casa no había profesores mucho para apoyarlo, ¿sí? Entonces empieza a ser crisis por ese lado,
y empieza a hacer crisis por otro lado porque los ingenieros chilenos empiezan en los puestos donde había ingeniería real, empiezan a caer en posiciones secundarias respecto de los ingenieros extranjeros, ¿sí? Y los ingenieros extranjeros, por supuesto que tenía una ventaja. El ingeniero que viene de los países del norte, no, a ver, no solo tiene una formación mejor, podríamos decir, porque los profesores eran un tremendo problema todavía acá, los profesores que enseñaban, sino que sobre todo tenían redes, ¿sí? Tenían redes. Es decir, un ingeniero que sale al mundo laboral es el ingeniero que va a tener que decir, si es un ingeniero mecánico, va a tener que decir dónde consigue el acero, dónde consigue esta herramienta, dónde consigue esta cosa, dónde va y dónde está la tornería más cercana, a quién le encarga esto. Y esa red, ¿sí?, la tenían los ingenieros europeos, por los compañeros y por las industrias que estaban todas en torno a la ingeniería. Y en Chile el pobre ingeniero que terminaba salía totalmente desnudo de alguna manera, porque además, si ustedes miran esto, el plan era totalmente teórico, ¿sí? Y era totalmente teórico por un sesgo, ¿sí?, de la universidad. Eso lo podemos conversar con más calma después, si quieren, por un sesgo de la universidad, por el tema letrado, pero también porque no habían buenos profesores, era difícil conseguir profesores, y tercero, porque es muy cara, ¿sí? Es decir, mantener laboratorios de todas estas cosas es tremendamente caro. Entonces los laboratorios eran pequeños, eran laboratorios de juguete de alguna manera. Hay una reforma, se quiere proponer una reforma, se quieren proponer cambios hacia fines del... Hay una reforma del 68, la tratamos en el texto, no prospera, digamos. Hay una discusión muy grande en ese momento, pero sigue esencialmente este plan tradicional, sigue incólume durante todos los años hasta 1884, diría yo, 1885, es decir, principio del gobierno de Balmaceda, fin del gobierno de Santa María. Vamos a ver por qué. Entre medio, ¿quién resuelve? Uno podría hacerse preguntas básicas, ¿sí? ¿Qué ingeniero, de dónde sacaban los ingenieros que estaban manejando la maquinaria de los barcos? ¿Cuáles los ingenieros que estaban, los ingenieros de máquina que estaban en la Esmeralda cuando en la batalla de Iquique, ¿sí? ¿Cómo eran los ingenieros que estaban haciéndose cargo de los temas de líneas de ferrocarriles, ¿sí? Guillermo Guajardo ha estudiado aquí, de este grupo también, ha estudiado con mucho detalle eso, es muy interesante, un trabajo muy interesante sobre eso, sobre a ver, cuál es el rol que le cabe, que empiezan a tomar los ingenieros en ese marco, digamos, y quedan subordinados a los ingenieros extranjeros y a los ingenieros chilenos que empiezan a tomar una línea que Guillermo le llama de ingenieros contratistas, ¿sí? Es decir, el ingeniero civil que ya se instala en posiciones de poder a nivel ministerial, digamos, a nivel de Estado, a nivel de provincias, digamos, ese ingeniero empieza a jugar un rol de intermediario entre la tecnología extranjera y los locales, ¿sí? Y curiosamente, esto es tremendamente interesante, como decía, y Guillermo Guajardo hace el estudio del ferrocarril, pero esto pasa en otras áreas también, ¿sí? Pasa en la minería también, pasa en la industria metalmecánica, pasa en la industria química. Los los empresarios, digamos, es decir, el ingeniero que va y se hace cargo de una empresa, se hace cargo de una maestranza, se hace cargo de una mina, ¿sí? Ahí en terreno, de alguna manera, ¿sí? Y que quiere emprender, que quiere desarrollar más como empresario particular eso, choca con las directivas de estos burócratas, voy a poner estos ingenieros, ¿cómo se llama? Contratistas que están en el gobierno. ¿Por qué? Porque el nombre ingeniero contratista es muy interesante porque se necesitan obras públicas, se necesita el viaducto del Mayeco, se necesita esta cosa. Entonces, el ingeniero chileno podía llegar hasta el diseño o podía llegar a esta cosa, pero el contrato se lo dan a una empresa extranjera, ¿sí? Y por lo tanto, los empresarios locales que están empezando en esto, en el mundo de la ingeniería,
quedan sistemáticamente truncados, ¿sí? Porque, y eso habría que estudiar con más detalle si es el huevo o la gallina, ¿sí? Si eso produce el que ciertas disciplinas como la mecánica, la química, no se desarrollen, ¿sí? No se desarrollen en absoluto, o el falta de desarrollo de esa disciplina produce que ese vacío en el otro lado, ¿sí? Todo indica que está más cargado el huevo que la gallina acá, es decir, en el sentido de que ¿cómo se llama? La matriz cultural, ¿sí? Y aquí hay una cierta independencia del campo de la ingeniería. La matriz cultural de la ingeniería no tenía en su marco la ingeniería industrial, la ingeniería mecánica, la ingeniería química, ¿sí? Que ya estaban desarrollando intensivamente en Europa. Y no se desarrollan acá. Entonces, continúa esto con ingenieros civiles y de minas. Ya estamos. A ver, y esta es una discusión un poquito, como decía alguien por ahí, no recuerdo quién decía, es una discusión un poquito teórica hasta 1970, hasta 1879, porque no había plata, ¿sí? Pero esta discusión se traslada a una discusión práctica después del 79 con los ingresos al salitre. Porque ahora sí que ya no depende de la plata, depende de la línea de desarrollo que uno quiera hacer, ¿sí? Y aquí va entonces lo siguiente. En la década de 1880, cuando empieza el gobierno de Santa María, ¿sí? Aquí hay cosas, hay coincidencias también, ¿no es cierto? El hijo de Santa María, del presidente Santa María, es Víctor Domingo Santa María, ¿sí? Que es un muy buen ingeniero. Es el hijo, que después va a estar metido, digamos, en la dirección de obras públicas, con responsabilidades muy altas. Así que, ¿cómo empieza a generarse esta idea de la industrialización, de la ingeniería de industria? Es un tema súper interesante en esos años. Y ocurre, digamos, y yo, wow, voy a ir cerrando porque había que hablar poco para que conversemos. Y ocurre entonces que el gobierno de Balmaceda como tal se propone un plan en la idea de la ingeniería, ¿sí? Y lo primero, que es parte del plan de industria, es plan de educación de Balmaceda, ¿sí? Aquí pongo comillas, armonizar los estudios que deben cursarse en esta facultad con las necesidades del país y el adelantamiento de la ciencia. Es una cita del ministro Bañado, cuando va a la Facultad de Ciencia Física y Matemática y le dice, hay que reformar el plan de la ingeniería. Hay que cambiar el plan de ingeniería. Es decir, un plan que si ustedes lo ven, ese plan que vimos es pero absolutamente teórico, fuera de realidad, en un mundo que está en un país en ruta al capitalismo, como diría Ortega, ¿sí? Y lo que proponen ellos es un plan común de conocimientos generales, una multitud de profesiones especializadas, ¿sí? La carrera de 4 años y salidas intermedias para técnicos. Y hace una propuesta muy coherente, digamos. Ahora sí que justo cuando voy a abordar esto, me quedan, hay un comentario parece, a ver, disculpa Claudio, y disculpen todas, pero tengo que, ya, no hay problema, ya, no hay ningún problema. Y ocurre, y esta es la respuesta que da la Facultad de Física y Matemática, se la voy a leer para comentársela un poquito. Esta clase de profesiones, esto responde la comisión de la facultad que iba a estudiar el plan de estudio. Esta clase de profesiones deben formarse en cursos muy especiales, una escuela inferior anexa dependiente de los ingenieros, imposible de conciliar con las que deben formar ingenieros y que tienen por base las matemáticas en toda su amplitud, como asimismo la física y la química, base de la ciencia. Fíjense que una ingeniería muy científica, ¿sí? Muy prestigiosa desde el punto de vista de la ciencia, ¿sí? Sería lo mismo, dicen, a ver, lo que nos piden esto de salidas intermedias, de técnicos, de formar técnicos junto con ingenieros, sería lo mismo que querer sacar del curso único científico de medicina albéitares o sangradores, ¿sí? Hasta ofensiva la respuesta en este sentido, ¿sí? Y claro, intermedia el decano de la época y claro, es la propuesta del gobierno y el gobierno tenía plata en ese momento, digamos, y entonces empieza a hacer una discusión muy grande y sale este plan intermedio, ¿sí?
que es el famoso plan de 1889. Es el primer cambio brutal, grande, en la ingeniería chilena. Y bueno, no voy a ir mucho a los detalles porque, como les digo, a ver si alcanzamos a conversar algo, pero está muy orientado a los temas prácticos, ¿sí? La ingeniería tenía primero 2 años comunes, y luego formaba ingenieros arquitectos de puentes y caminos, y construcción hidráulica, y de ferrocarriles, telégrafo y puerto, y voy a avanzar y después vuelvo, y más ingenieros todavía de geógrafo y de minas, industrial y metalurgista. Es decir, habían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 especialidades distintas, ¿sí? Esto se parece, esto realmente se empieza a parecer a las escuelas de ingeniería europea. Es decir, mezcla mucho esta idea de que hay mucha especialidad en ingeniería y que especializa. Fíjense, aparece un 5.º año, ¿sí? En todo en este tira y afloja aparece un 5.º año, y este 5.º año aparece con el pretexto de que habían cambiado en ese momento, estaba entrando el plan concéntrico de enseñanza media, y por lo tanto los estudiantes se estaban formando menos, y por lo tanto había que darle una base mayor, alguna historia de ese tipo. Este plan se implementa, ¿sí? Esto en paralelo, digamos, no lo estoy diciendo, pero esto en paralelo fíjense que al plan industrial de Balmaceda, con la dirección de obras públicas, con todo el rol que empieza a tener los ingenieros en el gobierno de Balmaceda, y todo el impulso a la industria local. Entonces, este era el gran sueño del momento. Aquí está el plan de ingeniero geógrafo, digamos. Si ustedes miran acá, hay muchas cosas aplicadas de física industrial, tecnología, química analítica, que no estaban antes, metalurgia en general, ¿sí? Hay otras cosas interesantes. Bueno, química analítica, que es interesante, y aparecen los temas de economía política, derecho administrativo, administración, y cosas para formar de alguna manera al ingeniero que vaya a hacerse cargo, o que genere una empresa, que genere una industria, que genere una maestranza, que genere un... ¿sí? Esa es un poquito la idea. Fíjense que ya estamos, y yo me salté el plan que es muy importante, pero no tengo tiempo para presentárselo. Muy importante la reforma de la Chile de 1879, ¿sí? ¿Sí? Que claro, que en general se dice, la reforma de la Chile de 1879 lo que hace es incorporar la docencia a la Universidad de Chile. Sí, incorpora la docencia a la Universidad de Chile, pero sobre todo crea las profesiones liberales en todo el sentido de la palabra. Es decir, la universidad se deja de alguna manera, así pues formalmente por lo menos, de formar gente para el Estado, para empezar a formar gente que vaya a generar, digamos, profesiones liberales para que trabajen, impulsando a los particulares. Y eso se refleja acá. Esto es como una réplica de ese plan, digamos, pero en la versión ingenieril. Con todas estas ramas de la ingeniería, se contratan profesores extranjeros, pasa todo lo que pasa, y viene la guerra del 91, la guerra civil, y se acaba el plan, ¿sí? Se acaba el plan, post desenlace del 91, se genera un plan de 1893, ¿sí? Pero ya es brutal. Vuelve a especialidad única. Aquí ni siquiera hay civiles y minas. De hecho, hay ingenieros civiles, y se titula ingenieros civiles y de minas, ¿sí? Pero después de un examen. Pero el plan de primero a 5.º año es común. Y si ustedes ven esto, es ingeniería civil de puente, camino, para fines del siglo XIX. Es una reacción muy brutal contra el plan de Balmaceda, tan brutal que no funciona muy bien, digamos, y ¿cómo se llama? Se complementa con un plan de 1898 y 1903 teórico y científico, ¿sí? Y vuelve la ingeniería. Este es el mismo plan del 53, adaptado a medio siglo después, ¿sí? Es un plan teórico, generalista, científico, teórico, ¿sí? Versus lo que se había querido con implementar en años antes, que era un plan con especialidades, práctico, ¿sí? Ligado a los problemas
de industria chilena. Entre medio está la consolidación de la escuela de ingeniería, ¿sí? Entre 1917, que se nombra el director, y el 22 el edificio, que es el edificio es icónico, digamos, icónico, como es la culminación de alguna manera de una ingeniería aristocrática que parte del 53 y que de alguna manera en los años 20 va a ser crisis, ¿sí? Va a ser crisis justo cuando construyen edificios, esto es como como ciertos matrimonios jóvenes, digamos, que se juntan y empiezan a juntar plata para construir la casa, y cuando tienen la casa construida, se acabó Entonces, de alguna manera, ¿por qué? Porque empiezan una nueva etapa con la UDEC, con la Santa María y con la UTEC, que es una ingeniería de alguna manera más real, pegada a otros problemas, ¿sí? Es el complemento que necesitaba la ingeniería de Estado, que fue la enseñanza en ingeniería hasta los años 20, digamos, hasta el año 19, si uno quiere poner el hito de la Universidad de Concepción. La ingeniería de la PUC de alguna manera parte del 89 con un anuncio, se puede decir, muy pegado a que vamos a hacer ingeniería práctica, esto laboratorio, esta cosa, pero a poco andar realmente se equipara o copia la ingeniería de la Chile, digamos, esta ingeniería teórica de élite, de escuela superior. Creo que ahí lo voy a dejar para que conversemos, ¿sí? Eso. Ok, muchas gracias, Claudio. Hay algunos que están mandando mensajes, digamos, por distintos motivos. Se han tenido que retirar, pero me imagino que verán después también la grabación con un poco con las preguntas. Vamos a comenzar, como siempre, ¿no es cierto?, con los comentarios, las preguntas. Yo partiría con un tema que hay que pensar siempre, ¿no? Y tú lo has mencionado también, de alguna forma, que uno no puede separar las concepciones y las ideas de un plan, de un programa de estudio, como tú lo estás mostrando al interior de una carrera, en relación a lo que representa la universidad como conjunto. Y ahí es interesante pensar por qué la Universidad de Chile crea una facultad de ciencias físicas y matemáticas que no tiene como, o sea, que forma científicos, pero por un lado uno lo pensaría como una ciencia aplicada. O sea, no hay una facultad de ciencias que se va a crear mucho después, ¿no es cierto?, en el siglo XX. Y sin embargo, mantiene ese aspecto más teórico de la formación de las ingenierías. Y habría que mirar también si la reacción al plan de Balmaceda, digamos que también hay que mirarlo no solamente, como tú también lo mostrabas, ¿no?, como un plan para las ingenierías, sino que también Balmaceda es el mismo que trae el Instituto Pedagógico con profesores alemanes para reformar también la enseñanza y la educación práctica, no solamente las ingenierías, sino que la formación de los estudiantes, el modelo concéntrico que tú mencionabas, pero también lo hemos visto nosotros en el caso del Instituto Pedagógico para formar estudiantes de la praxis, digamos, estudiantes secundarios de la praxis, profesores primero y después para que formen a los estudiantes. Entonces, mi primera pregunta iría, ¿no es cierto?, después tengo otras cosas, pero lo dejaría para al final tal vez. ¿Cómo insertar el estudio que parte de un programa de estudio, ¿no es cierto?, en este caso una carrera como ingeniería o una especialidad, o un área, digamos, frente a los aspectos más, digamos, más amplios que es la propia institución, en este caso la universidad. ¿Cómo logran ustedes ese diálogo, digamos, para que muestren la especificidad de las ingenierías, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, muestre que esto no está separado de cómo se piensa la propia universidad? No sé si quedó claro la pregunta o está... Sí, súper claro, que es muy difícil. A ver, una pregunta tremendamente interesante, porque eso significa mirar, particularmente esto es la Universidad de Chile, pero estamos en el siglo XIX, así que no hay problema, salvo la última década, no hay problema de hablar de la universidad como la Universidad de Chile, digamos, porque después importan mucho las otras universidades. Yo creo que el gran tema acá, en este caso, es el tema de, yo lo pondría de esta manera, Carlos, la noción de escuela. ¿Sí?
Fíjate que la noción de escuela es tremendamente interesante. La noción de escuela no aparece después de la ley del 79, ¿sí? La Universidad de Chile se crea como academia, eso hay que decirlo, ¿sí? Se crea como academia, es un monstruo, dicen, mira, la Universidad de Chile tiene, no sé, tiene el origen en la concepción es humboldtiana o napoleónica. Es como yo creo que aquí está la idea de la, ¿cómo se llama?, de la originalidad de la copia, ¿sí? Y se crea de manera muy particular, es una academia, ¿sí? Es una academia. Toda la formación se da en el Instituto Nacional y los académicos están preocupados de hacer ciencia, están preocupados de hacer ciencia, así como nosotros ahora estamos preocupados de hacer papers, esa gente estaba preocupada de investigar, digamos, ¿no? Los alumnos estaban en otros lados, era una cosa secundaria, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, las carreras que habían eran carreras eran carreras que apoyaban el aparato de Estado. La universidad en ese momento, lo dice muy bien la Sol Serrano, es un aparato una institución que se crea para apoyar el Estado como tal. Pero el 79, la Universidad de Chile empieza a ver, es el primer gran remesón, y el remesón yo creo que liberal de la universidad, liberal en todo el sentido. La universidad anterior es muy conservadora en el sentido de la concepción conservadora, pero que aparecen las profesiones liberales, ¿sí? Y fíjate que lo que aparece cuando las profesiones liberales, empieza a aparecer la noción de escuela, y empieza a aparecer el estudiante, y empieza a aparecer la formación. Fíjate que empiezan en ese momento a aparecer las escuelas que no estaban antes, ¿sí? Habían escuelas fuera, ¿sí? Había escuela normal, pero no era universitaria. Había escuela de obstetricia, no de partera, ay, ¿cómo se llamaba? Tenía otro nombre, pero de escuela, ¿sí? Había escuela de agricultura que se trató de instalar en los años 50, pero no había escuela universitaria. Y con la ley del 79, a pesar de que la ley del 79 no reconoce la escuela universitaria, solo van a ser reconocidas por el Estatuto 31 de la Universidad de Chile, aparece la noción de escuela. Y uno podría ver el desarrollo de la ingeniería en esta ligación que tú dices, pegada a la universidad, por la noción de escuela. Es súper interesante. Fíjate que empieza a desarrollarse al interior de esta cosa y la ingeniería, lo que necesitaba la ingeniería es una escuela, ¿sí? ¿Qué significa escuela? Un espacio físico, una institucionalidad, una organización, y donde los profesores tuviesen, más poder que el burócrata académico, digamos, ¿sí? Que los miembros académicos de la universidad. En la ingeniería, entonces, de alguna manera tú puedes pensar la ingeniería que se desarrolla entre el 53 y que empieza la fuerza, el 53, y el 89, digamos, ¿sí? El 98, perdón, el 1898, hasta el fin del siglo, todo el primer medio siglo, es una ingeniería súper conservadora en la medida de lo que se aceptaba ahí, ¿sí? Pero cuando aparece esta otra idea, fíjate que aparece cuando aparece la primera vez que aparece la escuela de ingeniería en el presupuesto de la Nación en 1900. ¿Sí? Y aparece como glosa aparte, y eso es muy significativo, ¿sí? Es decir, no es que le den la plata a la facultad para que vea cómo la distribuye la escuela. La plata va directamente a la escuela, ¿sí? Y la escuela, a la noción de escuela, que en ese momento no había escuela, digamos, ¿sí? No había escuela, hay un plan de escuela en 1908, después aparece ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El director en 17, y después aparece ya formalmente más tarde la noción misma, pero creo que ahí está el enganche con este tironeo, digamos, de escuelas al interior de la universidad, que es el mismo que se da afuera todo esto, ¿eh? De escuelas con universidades, ¿sí? La universidad es una cuestión, es una institución letrada, esencialmente, ¿sí? Clásicamente, y en Chile, pero es ya más que letrada, digamos, como se crea con Andrés Bello, y estas otras son escuelas, son instituciones formadoras de. Quizás la misma, tú lo mencionabas muy bien, Carlos, la misma tensión, pero mucho más rápida pasó entre el pedagógico, que el Instituto Pedagógico sale afuera de la Universidad de Chile. Se crea fuera de la Universidad de Chile como escuela, como instituto para formación, ¿sí? Y luego la Universidad de Chile, por una de estas maniobras que hace la Universidad de Chile, la incorpora, ¿sí? Pero Sí, creo que interesante que Valentín Letelier cuando decide crear el Instituto Pedagógico, porque también tiene esa misma tensión, ahora que yo lo estoy mirando, se puede hacer discutir, lo hizo, digamos, pensando que no tenía que estar en la Universidad de Chile, porque no habría resultado.
Y los profesores de la Universidad de Chile estaban en contra, entre otros que llegaban solo profesores alemanes, incluso a enseñar castellano, que fue una cosa muy rara, digamos. Y el contrato que firmaban todos los profesores alemanes les exigía, por petición de los profesores de la Universidad de Chile, que no podían hacer investigación científica. Cosa que afortunadamente ninguno o muchos de ellos no respetó, porque los veranos, Hans Steffen, Rudolf Lenz y muchos más hicieron investigación científica, digamos. Y después hay un vínculo. Ahora la Facultad de Filosofía y Humanidad actual mira al Instituto Pedagógico como su casa matriz, como parte de la Universidad de Chile, pero es una fantasía bien de la etnogénesis, digamos, cómo funcionan las otras también, cómo se cuenta la historia de las disciplinas. Interesante que tú lo estés contando también así, abandonar esta etnogénesis de los grandes personajes, solamente quedar en esa parte de las ingenierías. Por eso me gustaban estas tensiones que tú estás mostrando. Quisiera abrir la palabra, por favor, para otras personas que quieran también hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, sí. Gracias, Claudio. Yo ya había ido al lanzamiento, la otra vez me había leído el libro hace tiempo, entonces ya se me han olvidado cosas, así que me perdona si hay cosas que te pregunte que están en el libro, porque en su momento, como te digo, lo leí, pero ya, no sé. ¿Sabes qué? Encuentro, o sea, de las cosas que encuentro muy atractivas esto de cómo en los programas y en la discusión que quedan en los registros de cómo contestan respecto a los cambios de programa, se ve este debate y esta tensión entre distintos imaginarios de qué es lo que debe ser la ingeniería y cuál es la mejor ingeniería. Pero te quiero preguntar, porque encuentro súper atractivo tus interpretaciones respecto a las visiones de la ingeniería afuera de la universidad, que no están en esos, ay, perdón, que no están en esos registros. Perdón. Pero me pregunto cómo, o sea, cómo ustedes concluyen eso, porque pienso, estas personas, la ingeniería no era una profesión de prestigio. Nosotros crecemos en la escuela de ingeniería escuchando eso, ¿verdad? No era una carrera de prestigio, pero eran tan poquitos. ¿Qué tanta diferencia de nivel socioeconómico, de influencia había con esos otros poquitos de las otras profesiones? ¿Cómo puedo saber que pertenecían a clases sociales tan diferentes? Me pregunto eso, también me pregunto cuando dice tenía más prestigio. ¿Prestigio para quién? ¿Quién determinaba lo que era prestigioso? ¿Ellos mismos, los mismos académicos? Hacían investigación científica y me pregunto, ¿qué hacían? ¿Dónde está? Porque estaban muy dedicados a la política también, ¿verdad? Y por último, que también lo encuentro, o sea, lo encuentro todo muy interesante, pero me trae, como te digo, muchas preguntas también lo que dice al comparar el éxito de los ingenieros extranjeros respecto a los ingenieros chilenos y esta red de contactos. Pienso yo, hay cartas, viajaban ellos, se comunicaban entre ellos porque de repente era uno de ellos solo, trabajando en un molino, en algún rincón del país. Entonces, ¿cómo, cómo entrar al detalle de eso y cuánto ustedes pudieron entrar? Que yo sé que no es el foco del libro, porque el libro está en la educación y en los programas, pero todo lo que nos puedas contar de lo que se fueron encontrando, súper bienvenido. Gracias. Ya, gracias por la pregunta, Cecilia. Es un tema, yo creo que es un tema abierto, digamos. Nosotros lo ponemos ahí con muchos, ¿cómo se llama? Con muchos, no sé cómo se dice la palabra, pero como con cuidado, con disculpas previas, ¿sí? Porque es muy complejo el determinar, cuando nosotros hablamos ahí de redes de poder, lo único que decíamos era, lo que quisimos, lo que logramos buscar ahí en ese para el objetivo, digamos, de lo que planteamos en el libro, era determinar un poquito de dónde salían esos estudiantes, ¿sí? ¿De dónde salían los estudiantes? Si los estudiantes en general venían de provincias o eran de Santiago, ¿sí? Eran hijos de gente bien o no. Esto no era muy difícil establecerlo en la época, ¿sí? Era hijo, sorprendente, era hijo de ministro, era hijo de esta cosa, ¿sí? O el otro era hijo de un profesor, era esta cosa, ¿sí? Y ahí pusimos un criterio para separar un poquito, y fíjate que el porcentaje como de 5 personas que están en niveles como altos de la sociedad, eso sí que estamos absolutamente seguros, son niveles altos de la sociedad, el hijo del ministro tanto, el hijo del
tipo de justicia, es el primo del presidente, es de ese nivel, digamos, ¿no? Es el hermano de no sé cuánto. El tema, ese fue un tema, pero es un tema que merece, ese probablemente merece una investigación per se, digamos, y merece una investigación para todos los estudiantes de la Universidad de Chile, ¿sí? No solo para los ingenieros. El tema del prestigio que tú dices, ese prestigio, de hecho nosotros no hablamos mucho de los temas de prestigio como tal, ¿sí? Porque es muy complejo determinarlo, qué significaba. Hay mucho, a ver, los ingenieros del momento, los profesores de ingeniería o de la Facultad de Ciencia Física y Matemática lloran mucho, digamos, digo, en ese tiempo mucho porque la carrera no tiene prestigio, porque ellos piensan que los estudiantes no se meten porque la carrera no tiene prestigio, porque, ¿sí? Y esto era porque la ingeniería no era una cosa que estaba en el imaginario de la élite letrada, ¿sí? Ese es el punto, ¿sí? Abogados, teólogos y gente letrada esencialmente, ese es el punto, ¿sí? La ingeniería no es de letras, esa es toda la discusión. Yo creo que uno podría partir una línea de trabajo por ese lado, ¿sí? No es de letras. Perdona que te interrumpa, cuando tú dices lloran mucho, ¿dónde lloran? ¿A quién le lloran? A ver, en las hay un documento primario por donde se ve eso, ¿cómo se llama? En las incorporaciones de los matemáticos. Fíjense que ellos se llaman matemáticos en ese momento, se llaman ingenieros, ¿sí? De los académicos. Si tú ves las incorporaciones de los académicos a partir del año, bueno, de que empieza a publicarse la nueva, del medio siglo para adelante, digamos, ¿sí? La incorporación de los académicos hacen, el grueso de los discursos de incorporación de académicos tiene un buen pedazo de análisis de lo que ellos son, ¿sí? Y ahí está, digamos, la discusión, ¿por qué no tenemos alumnos y que las matemáticas son esta cosa? Y ahí hay mucho de eso, y ahí uno podría decir, ese lloran, digamos que no, está coloquial, pueden que coloquial entre nosotros, porque capaz que esto quede terrible, yo pensaba que era coloquial acá nomás, ¿sí? Ahí se queja mucho, digamos, esa quizás es la palabra mejor, ¿sí? Ahí se queja mucho de eso. Pero está por verse qué significa el prestigio, ¿sí? Porque, ojo, el prestigio afuera estaba, ¿sí? En Europa estaba el prestigio, y llegaba un ingeniero británico para acá y era un tipo prestigiado, ¿sí? No sé si por británico o por ingeniero. Llegaba un ingeniero belga acá y era un rey, ¿sí? Hay un libro muy lindo, Las Memorias de Berniori, el ingeniero belga que publicó, que creo que Pegüen lo publica, ¿sí? De fines del siglo XIX, y es impresionante, ahí él ve cómo lo miraba la sociedad a él, porque era belga e ingeniero, ¿sí? Pero creo que falta mucho para determinar cómo se ve la profesión. Ahora, en el cuento desde la ingeniería, ¿sí? Pero fíjate que en libros como el de Marín, de Santiago Marín, claro, ¿sí? Él lo que dice, mira, la ingeniería se empieza a prestigiar cuando hijos de grandes personajes entran a la ingeniería, ¿sí? Y eso da un indicio de que aquí, si que el hijo de un presidente sea ingeniero, quiere decir que la ingeniería es algo medianamente serio, ¿sí? Ojo, el hijo de Lastarria también es ingeniero, Washington Lastarria, ¿sí? El hijo del famoso liberal Lastarria, digamos. Y ahí ya tú te das cuenta que la ingeniería está, y la ingeniería ya cuando se instala con el Instituto de Ingenieros, digamos, en las últimas décadas del siglo XIX, perfecto, hay prestigio completo, digamos, en el sentido de que tú sabes que entrar a ver, lo que reclamaban antes, lo que reclamaba Domeico, creo que en ese párrafo incluso que les dio un poquito antes, es que la gente no entra en la carrera de ingeniería ni de matemáticas porque después no tiene cómo vivir, o porque va a vivir mal. ¿De acuerdo? Y eso ya no pasa hacia fines de siglo, ¿sí? De hecho, la curva de ingeniero además crece brutalmente. Pero la sutileza que tú decías es una cosa que yo lo que creo que uno necesita una investigación mucho más fina para eso, y claro, y algún tipo de fuentes, ¿sí? Hay pocas memorias, los ingenieros son malos para escribir memorias, ¿sí?
Así que hay pocas memorias de ingenieros de esa época. Está la de Marín, está la de Luco, está la de... Hay una de Vergara media, pero no hay muchas más cosas de ingenieros del siglo XIX. Pero están las memorias esa que te digo, ¿sí? Están esa fuente que yo creo que es muy rica para mirar lo que decían los ingenieros, de lo que reflexionaban los ingenieros sin tener que escribir informes. Pero también se pueden ver en el ámbito de lo público, la prensa, ahí se pueden buscar otras cosas y también mirar el tema del prestigio. Yo creo que hay que sacar un poco esto, mirarlo también con otras áreas, digamos, por ejemplo, con medicina. ¿Qué pasa en medicina? Si alguien puede pensar un poco cómo va ocurriendo esto, digamos. Yo estoy Es de escribiendo un manera libro, comparativa. claro, ahí se puede tratar, sería interesante que pudiéramos armar grupos donde podemos discutir esto en distintos ámbitos. Yo estoy escribiendo un libro ahora sobre los técnicos en astronomía, el papel de los técnicos que son europeos, pero siendo europeos incluso igual son mal vistos por ser técnicos. Y la lucha que tiene un técnico que yo estoy trabajando por ser considerado como un ingeniero acá, digamos, en fin. Bueno, tenemos otra pregunta para ir dando otras opciones de personas que quieran participar. Joaquín levantó la mano. Sí. Bueno, en relación justamente al tema como de del prestigio de los ingenieros en relación no solo a la academia, sino como a la sociedad, la situación me recuerda mucho a un proceso semejante que se dio también en el periodo, que era el de los médicos, que en un principio era vista como una profesión eh, mal vista, en realidad, era mal vista como una profesión, y sin embargo, para el fines del siglo XIX ya estaban como plenamente insertados en las dinámicas como de la élite política y académica de Chile, y que sería muy interesante como trabajar justamente con este tipo como de profesiones muy asociadas a la clase media y cómo se transforman las perspectivas como de principios a fines del siglo XIX. Gracias, Joaquín. Joaquín, de hecho, está haciendo un trabajo conmigo ahora en la universidad, en el seminario de grado de la licenciatura en Historia, sobre técnicos, y también aparece sobre un grupo se están formando como una suerte de técnico eléctrico en pleno siglo Sí, como XIX, de la formación de electricistas electricistas, ¿sí? en Chile. Sí. Y ahí también hay una discusión, ¿pueden estar en ingeniería o no? Ujú. Porque también habría que vincular el trabajo que hace Claudio, creo que sería interesante, no solamente con el tema de medicina, sino que también con la Escuela de Arte y Oficio. Lo hemos conversado tantas veces, Claudio, yo sé, pero porque ese intento de separar la formación científica versus de la práctica, o la teórico de lo práctico que va Claro. ocurriendo, ¿no? Sí. Y bueno, en relación como a eso también, justamente lo mencionaste como en la presentación, el papel como de la Armada y donde aparecían como los ingenieros de la Armada que se encargaban como de la mantención como mecánica de los buques, eh, y que, bueno, para mí como después de la Guerra Civil se propone un curso para formar ingenieros electricistas en la Escuela de Artes y Oficios. Y ahí yo tenía personalmente como la duda de el título de ingenieros, ¿de dónde venía el título de ingenieros? Porque hasta donde yo había entendido previamente era un título como universitario, pero este era como un curso de la Armada con la Escuela de Artes y Oficios y estaba como esa duda circulando. Sí, antes alguien había levantado la mano, solo una pequeña observación sobre lo que plantea Joaquín. Sí, ojo con el título de ingeniero, digamos, es una noción súper variable. A ver, el ingeniero norteamericano es de 3 años, el ingeniero inglés que se formaba en los talleres en esa época, venía la gente y decía que era ingeniero acá, pero eran realmente técnicos de alto nivel, pero no, con buen nivel, pero no eran... A ver, por eso decía yo, es importante para la historia de ingeniería separar esta noción de escuela de la noción de la formación informal de ingeniero.
¿sí? De hecho, el primer ingeniero lo ponemos en una nota ahí en el libro. En Chile, el primer tipo que aquí se forma aquí en Chile, ¿sí? Y que tiene el título de ingeniero, es de 1830, ¿sí? Un poquito antes, entiendo, no recuerdo ahora la fecha bien exacta, pero es Agustín Caballero, ¿sí? Que estudia en la Universidad de San Felipe Matemática, esta cosa, y creo que el Cabildo, alguien en Santiago, decide darle título de ingeniero, porque es como el ingeniero jefe y es el primer sujeto que como que tiene el título de ingeniero oficial desde el Estado, ¿sí? Pero, claro, la noción de ingeniero es súper, ¿cómo se llama? Variable, ¿sí? Los ingenieros de a ver, a propósito de este tema de Balmaceda, a propósito de posguerra, digamos, aparece la Escuela de Ingeniería Naval y empiezan a formarse ingenieros navales a fin del siglo XIX, ¿sí? Y ellos son ingenieros, pero son ingenieros de máquinas, ¿sí? Son ingenieros de máquinas y están... A ver, ¿se corresponden eso con los ingenieros de acá o no? La historia termina, y con eso cierro este breve comentario, la historia no termina, pero tiene un clímax cuando se hace la discusión en los años 40 de qué es ingeniero a propósito de la creación de ingeniería industrial en la UT, y que el Instituto de Ingenieros no quiere dejar entrar a unos ingenieros, y hay una pelea gigantesca para realmente quién es quién ahí, ¿sí? Ahí aparece la pelea real de ingeniero, que después se va a traducir después de la dictadura también en otra discusión, cuando aparecen los ingenieros de ejecución, los ingenieros de 5 años, los ingenieros de 6 años, y ¿quién es ingeniero? Bueno, entonces sería como otra de las discusiones, porque si la primera discusión que habíamos visto, o que yo había comentado también, ¿no es cierto?, era con la institucionalidad, habría que hacer otra discusión con los otros lugares donde aparecen las menciones de ingeniería. También está el ingeniero geógrafo, ¿no es cierto?, que vienen algunos del periodo anterior, incluso a la Universidad de Chile. Y hay un ámbito también que no sé si está todavía amarilla, creo que se fue, que ella ha trabajado, que tiene que ver justamente con la arquitectura, que también aparece, ¿no es cierto?, en ingeniería, y después tiene un ámbito más artístico, ¿no es cierto?, y hay toda una inflexión. Lo que quiero decir en el fondo es que es como no solamente se compara con la institucionalidad, se compara o se hace dialogar con otras disciplinas parecidas como medicina, por ejemplo, sino también cómo va a aparecer esta noción de lo ingeniería y la ingeniería en otros ámbitos. Y no hay que olvidar justamente que a fines del siglo XIX lo que cambia radicalmente es que el Estado tiene fondos gracias a la guerra. O sea, eso marca un cambio enorme, porque ahí donde nacen las necesidades también, y también eso se ve reflejado en la Armada, digamos, en el Ejército, que también va a requerir este material. O sea, estas profesiones y esta especialidad en la medida en que hay material que hay que mantener, que hay que reparar, que hay que adaptar, digamos, que son materiales bélicos, ¿no? Que eso también es un factor. No sé si hay algo más que tengo una pregunta, ¿no? Por favor, no tienen para qué levantar la mano, ¿sí? Si quieren hacer una pregunta. Yo quisiera preguntar a Claudio, bueno, primero agradecerte por la exposición y por el tiempo que tomaste para explicarnos el texto que han escrito, y felicitarlos por el propio texto también. Y la pregunta es respecto a la mención que haces sobre el gobierno de Balmaceda y la incorporación de ingenieros dentro del gobierno. Porque me gustaría saber si puedes profundizar un poco más en ello, o si hay otros artículos o textos que yo desconozco por ignorancia que aborden el punto, porque me parece interesante, considerando que, bueno, en general lo que he encontrado de historiografía al tema, y de hecho ahora mismo recordando un artículo del 2016 de Andrea Flores, se menciona como la incorporación tecnocrática de ingenieros dentro del Estado a fines del siglo XIX a propósito de la construcción del ferrocarril, lo que se estaba conversando antes, pero la incorporación dentro del gobierno de Balmaceda no lo conocía, y menos todavía que hubiese generado como rechazo elitario su incorporación. Entonces, no sé si podría darnos un poquito más de detalle respecto al punto, o dónde tal vez podríamos leer más sobre el asunto, porque me parece interesante en comparación a lo que otros han escrito. Pienso ahora en Patricio Silva o el propio Adolfo Ibáñez,
acerca de la incorporación de ingenieros ya para el siglo XX en este caso. Este antecedente me parece interesante abordarlo. Gracias. Bien, ya, a ver, creo a ver, creo que quien mejor trata el tema, pero claro, mirado el tema de los ingenieros de ferrocarriles, es Guillermo Guajardo, ¿sí? Tiene un artículo donde casi trata a puros ingenieros, digamos, todo el tema de la ingeniería con Balmaceda, ¿sí? No recuerdo el título en este momento, pero te lo puedo mandar después, pues lo tengo por ahí muy a mano, ¿sí? Guillermo, ¿cómo se llama? Jorge, ay, será Jorge, ¿no? Bueno, Parada Hoyle también hace un estudio muy interesante del periodo en la introducción del texto este del Instituto de Ingenieros de la biblioteca que publicó, digamos, de estos... En la DIVAM, sí, de la construcción de Chile, sí. Jaime Parada. Jaime Jorge, a veces. Jaime también toca ese tema allí, ¿sí? Toca el tema allí la incorporación de los ingenieros a los puestos de dirección del gobierno de Balmaceda, ¿sí? El que explícitamente, como te decía yo, el que explícitamente habla del sesgo así con todas sus letras, Guillermo Guajardo, ¿sí? Para el caso de los ferrocarriles. Pero quien documenta indirectamente algo de eso también, pero no para el gobierno de Balmaceda, es un pedazo de uno de los capítulos del libro de Salazar de Mercaderes, ¿cómo se llama? Donde trata también digamos, lo que le llama no me acuerdo, revolución. Mercaderes capitalistas, creo que se llama uno de los tomos de la historia. Exactamente, donde está el segundo tomo, es como la contraparte del otro, digamos, pero para el nivel de los mercaderes empresarios. Exactamente, gracias. A ver, ¿qué otra fuente sobre eso? Yo diría esos tres son los que se me vienen a la cabeza en este momento, ¿sí? Fíjate que tiene que ver eso con la dirección, a ver, con la creación con la ley de ministerio del 87, ¿no es cierto? La ley de ministerio, ¿sí? Y luego la de... ¿MOB dices tú? No, en la dirección de la creación del ministerio de 1887, la creación de la ley de ministerio. Cuando se crea el Ministerio de Obras Públicas, Claro. ¿ya? Y luego la dirección de Obras Públicas, ¿sí? Uh-huh. Y allí, digamos, aparece eso. Aparece bueno, por motivos obvios, digamos, la incorporación masiva de ingenieros, pero los ingenieros aparecían en otros puestos también, ¿sí? Aparecían en otros puestos, el Vergara es un hombre clave ahí, que estaba con Santa María, ¿sí? Entiendo que alcanzó a estar con Balmaceda, el ingeniero Vergara. El otro es el otro ingeniero que está a cargo del Ministerio que no es de Obras Públicas, es... en este momento no recuerdo si que era... ¿Cómo se llama el otro ingeniero? No me voy a acordar ahora, ¿sí? Que estaba también en un puesto de dirección. Entonces, ahí hay una red de ingenieros que aparecen ligados, es un momento, hay una curva. Nosotros escribimos un artículo con Benjamín también sobre la participación política de los ingenieros, que está en Historia 396. Y ahí, si tú ves, ahí tenemos una curva de participación de ministros, de intendentes y de parlamentarios, ¿sí? Y durante Balmaceda hay una curva, hay un alza de la curva esa de participación en las redes del gobierno de Balmaceda, ¿sí? No conozco más tampoco, no conozco más detalles de fuente, digamos, directa, ¿sí? Nosotros ahora estamos terminando un artículo sobre, como les decía, de ingeniería en tiempo de Balmaceda, donde miramos esa cosa, pero particularmente mirando la fuente directamente. Entonces, aquí no alcanzo, que son el Instituto de Ingenieros, que son los boletines del Ministerio ¿cómo se llama? Del Ministerio de Educación y de la Dirección de Obras Públicas. Boletines de la Dirección de Obras Públicas. Uh-huh.
Ok. Y disculpa, lo último, si puedo solamente cerrar. Sí, sí. Respecto al Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Públicas, entonces, de los textos de Parada que me menciona y Guajardo, bueno, obviamente es obligatorio ya leer esta conversación. ¿Tú sabes si hay estudios que profundicen justamente, no tanto en los mandos altos como ministerios, parlamentarios, sino pienso en quienes tuvieron cargos más burocráticos, si se puede decir, dentro de lo que fue después el Ministerio de Fomento, etcétera? Algo similar, quizá un ejercicio de seguir, porque pienso en algo similar a lo que mencionaba antes Cecilia, que tal vez se hace necesario hacer una especie de seguimiento de la vida de estos ingenieros que post-universidad, post-estudios universitarios, para saber cuál es su inserción social, dónde están trabajando, a efectos más o menos de determinar cuál es este nivel de prestigio o no que tiene la carrera, a qué se refieren con prestigio, y dónde terminan ejerciendo sus labores finalmente, porque tal vez pienso yo, este tema de prestigio, si está rodeado con ser parlamentario, tener puestos de poder político concreto, bueno, ahí lo puedo entender, pero por otro lado tal vez hay un trabajo en la formación de obras públicas que hace que no sé si se ha hecho o tal vez sea interesante empezar a iniciarlo. No sé cuál es tu opinión al respecto. Definitivamente, por el conocimiento que tengo, ahora puede que me equivoque, digamos, yo creo que hay que iniciar ese trabajo, porque no, es el estudio prosopográfico de los ingenieros del periodo, ¿sí? Fíjate que están todos identificados, son pocos, es interesante, es decir, uno podría mirar, digamos, esto que dices tú. Yo no conozco ningún estudio con el nivel de detalle, incluso con menos detalle como el que hace Santa María para los ingenieros del 27 con Ibáñez, ¿sí? Ahí él mira un poquito hacia abajo, al segundo rango, digamos, los ingenieros que están arriba, los que están un poquito más abajo de los puestos. Esa cosa para Balmaceda no la conozco. Para el tiempo de Balmaceda no conozco, y yo creo que vale la pena, sí, sería súper interesante hacerlo. Ahí tenemos que hacer un trabajo en conjunto entre nuestras facultades, creo yo. Hablando ahora de la Universidad de Chile, perdón. Entre Muchas historia gracias, Claudio. y ingeniería. Sí, perdón. Oye, vamos a pasar a Danilo y yo tal vez una pregunta más, algo así, para ir cerrando ya esta interesante jornada. Danilo, por favor. Hola, buenas tardes. Profesor Carlos, gracias por su charla, muy interesante. Mi pregunta va en el orden de lo que usted señalaba al principio, esa noción de ingeniería de taller. ¿Ya? Cuando usted comenzó su intervención, yo inmediatamente me pregunté por la Escuela de Arte y Oficio, y usted ya también al principio de ella más o menos estableció ya la relación que podría tener esa escuela con todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la ingeniería aquí en Chile. Mi pregunta va en el orden de qué pasó con la Escuela de Arte y Oficios a finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque mientras ocurrió un debate entre si la enseñanza de la ingeniería era o muy teórica o un poquito práctica, la Escuela de Arte y Oficios seguía sacando carpinteros, algunos mecánicos, ¿no? Oficios ya más especializados, estoy hablando a fines del siglo XIX, ¿no? Y de esos egresados de la Escuela de Arte y Oficios de fin del siglo XIX, ya nos dice Eduardo Castillo que varios de ellos pasaron a nutrir las primeras cortes de ingeniería en Chile. Entonces, yo no sé hasta qué punto podría sostener esa idea de que la curva de ingenieros crece brutalmente porque algunos miembros de las élites se interesaron por la rama de la ingeniería, cuando pensaría yo que la Escuela de Arte y Oficios, los egresados de la Escuela de Arte y Oficios, fueron, aquí sí que me atrevo a decir, fueron los que verdaderamente nutrieron el cuerpo de ingenieros de, digamos, tercer nivel, no de los digamos, dirigentes, ni políticos, ni primer nivel, ni hijo de presidente, ni segundo nivel, ni hijo de las tarrias, sino que realmente de estudiantes profesionales a los que apuntó la Escuela de Arte y Oficio en su momento, ¿no? Que era, digamos,
digamos, a los hijos de los artesanos, a alguien que quisiera empezar a adquirir conocimientos más técnicos. No sé si me explico. Entonces, me gustaría conocer su opinión respecto a ese traslape, a ese vaciamiento de los egresados de la Escuela de Arte y Oficio de fines del siglo XIX, ya con un cierto prestigio a propósito de la noción, y su incorporación a las primeras cohortes universitarias de ingeniería, ¿no? Eso es lo que yo le quisiera preguntar, profesor Claudio. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Hay una pregunta tremendamente interesante. A ver, la Escuela de Arte y Oficio continuó hacia fines de siglo, hacia fines del siglo XIX, la Escuela de Arte y Oficio esencialmente, la parte dura de la escuela, quizás decir algo antes, ¿eh? La gente de la Escuela de Arte y Oficio hacía motores a vapor, ¿sí? Hacía carrocerías, esas cosas no lo hacían los ingenieros de la Chile, ¿de acuerdo? Y para eso se necesita un poquito más que saber soldar, esas cosas, hay que tener alguna sutileza, digamos, ¿sí? Es decir, había niveles de ingeniería. El profesor Segers, que es el hermano de Luis Ladislao, el otro Segers que fue director de la Escuela de Arte y Oficio, en algún momento, por ahí, no recuerdo bien ahora, pero ahí por 1870 o 80 por ahí, él propone que la Escuela de Arte y Oficio forme ingenieros también, ¿sí? Por supuesto, ya se imaginarán cómo le fue, digamos, no le fue muy bien con la idea, ¿sí? Y lo que hacen es que hacia fines del siglo XIX, un grueso de los ingenieros, y a todo esto, yo les preguntaba, les decía, ¿quién dirigía, quién estaba a cargo de las máquinas, los ingenieros que en el mundo naval son ingenieros de máquinas, ¿sí? Son ingenieros de la Escuela de Arte y Oficio. Entonces, esos estudiantes de la Escuela de Arte y Oficio, a través de la Escuela de Ingeniería Naval, ¿sí?, se fueron para allá. Y ahí se formaron un montón de ingenieros. Si ustedes ven la historia de la ingeniería naval en Chile, o la historia de la Escuela Naval en Chile, van a aparecer listas infinitas de ingenieros, ¿sí? Ojo, muchos de esos no reconocidos por estos otros ingenieros, porque aquí empezamos con quién reconoce a quién, digamos, ¿sí? Y los ingenieros, si nos paramos en 1915, voy a poner una fecha, decíamos 1917, voy a poner esa fecha dura, digamos, antes de 1919 de la Escuela de Concepción, ¿sí? Los ingenieros eran ingenieros de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, ¿sí? Eso era ingeniero. Y por eso los estudiantes de la Escuela de Arte y Oficio no aparecen ahí, ¿sí? Y en ese sentido yo puedo decir con un poquito de certeza que la curva de ingenieros alta se debe a que había más estudiantes, más egresados de la Escuela de la Chile y de la Católica y extranjeros. No porque estos otros no fuesen ingenieros, es que estos otros no eran reconocidos como ingenieros, que es distinto, ¿sí? A pesar de que tenían capacidades ingenieriles, ¿sí? Y permítanme leerle, leerle un parrafito, digamos, con que terminamos, de hecho con que termina el libro, ¿sí? Que es un párrafo de un alumno de la Escuela de Arte y Oficio, Pedro Elías Sarmiento, que escribió un libro muy bonito que se llama Escuela de Arte y Oficio, digamos, y recuerda el fin del siglo XIX, ¿sí? En mi tiempo, dice, ni para remedio había educándose en la Escuela de Arte y Oficio un Errázuriz, un Valdés, un Sañartu, un Osa, un Montt, ni un Irarrázaval. Tampoco había un González, ni un Fernández, ni un Rodríguez. Los primeros se creen la casta superior en Chile o la aristocracia y los segundos la clase media. Claro, ¿cómo podían estar ahí cuando la Escuela de Arte y Oficio tenía por objeto, comillas, formar obreros instruidos y morales, cierre comillas? En cambio, había una Aldea, hijo del sargento Aldea, un Sariego Murtilla, sobrino del ingeniero Murtilla, que en las máquinas de la Esmeralda se hundió en su buque, un Villarroel, hijo del general Dinamita, que en la guerra contra el Perú sembró de espanto en la fila enemiga, un Juan Catrileo y un Baltasar Cadegán, herederos auténticos de Caupolicán y Lautaro, un Hernández Milipillano, una gloria nacional para el trabajo manual, un Araya Moreno, un Jorge Wagner, primero y segundo pensionado en Europa, los hermanos Guerra, hijos de un minero de Tamaya, y un Hart y un Droguet, hijos de extranjeros nacidos en el país, un Teodoro Ratz, un Agustín Cantín y un Germán Deger, hijos de los primeros inmigrantes alemanes, hijos de labriegos, de mineros, de medieros, de tipógrafos, de obreros manuales. Fíjense el sesgo de clase con que recuerda quienes se formaban en la Escuela de Oficio y en la Escuela de Ingeniería, ¿sí? Entonces, ojo, cuando entramos al siglo XX, hay que tener mucho cuidado
cuando yo estoy hablando de ingeniero, estoy hablando de lo que se reconocía como ingeniero, no de lo que es un ingeniero como tal, ¿sí? No es alguien que estaba a cargo de las máquinas de esta cosa que podría, los británicos que llegaban, ¿sí? O la gente que llegaba, los belgas que llegaban a los ferrocarriles, muchos no eran ingenieros, ¿sí? Y aparecían aquí, entonces las estadísticas de los censos, donde aparecen ingenieros, hay que mirarlas con cuidado, ¿sí? Pero les doy mi cabeza que en esa estadística no aparecen los estudiantes de la escuela de oficio, porque están abajo como técnicos o como artesanos. Bueno, ahí tenemos otro de los desafíos. Estas reuniones son maravillosas porque nos preocupan más porque terminamos con más ideas para poder trabajar que se estimulan, digamos. Entonces, para poder mirar un poco también, no solamente la ingeniería, con todo este tema de lo técnico, que tiene un sesgo. Nosotros, un país, somos como los británicos tal vez, no sé, ese sesgo de clase sigue siendo marcado y en parte, ¿no es cierto?, lo vivimos, ¿no es cierto? Bien, yo creo que vamos a ir cerrando. Te agradecemos mucho, Claudio. Vamos a ver la posibilidad de que alguien haga una reseña. Ahora voy a cerrar la grabación.